Vamos a resolver un ejercicio de dinámica que es el de la máquina de Atwood. Una máquina de Atwood es básicamente una polea que es rodeada por una cuerda y en ambos extremos de la cuerda se tienen dos masas. En este caso, la masa 1 tendría un valor de 87 kilogramos y la masa 2 de 54 kilogramos. Nos están pidiendo obtener la aceleración de las masas y la tensión en la cuerda. En primera instancia necesitamos saber cuál es la dirección a la que gira la máquina. Al ser la masa 1 mayor que la masa 2, evidentemente en este caso se observa que el sistema tenderá a girar en dirección a la masa 1. Entonces tenemos un giro hacia la masa 1. Para resolver este ejercicio, el primer paso es obtener o elaborar, mejor, el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas. Entonces, elaboremos el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Una de las reglas para elaborar los diagramas de cuerpo libre es, en primera instancia, colocar la masa con la que estamos trabajando en su contexto. En este caso tenemos la imagen de la masa 1 en el contexto. En segundo lugar, trazaremos el eje de coordenadas. Si ya se ha determinado que la polea gira hacia la izquierda, es decir, hacia la masa 1, entonces ya tenemos claro de que la masa 1 va a descender. Al descender, la punta de la flecha de este eje apuntará hacia el centro de la Tierra. El nombre que ustedes quieran ponerle al eje es totalmente independiente y pueden ustedes utilizar la denominación que gusten. Yo utilizaré la denominación X, puesto que he sostenido a lo largo de mis cursos de que el eje X se coloca en el sentido del movimiento. Entonces, como el movimiento es descendente hacia el centro de la Tierra, ese será el eje que yo denominaré X. Y el eje Y, ponerlo casi por costumbre de forma transversal al eje X, que en nuestro caso no va a tener mayor incidencia. Acto seguido, colocamos las fuerzas que involucran al movimiento de la masa 1. En primera instancia, por supuesto, el peso. M1G. En segunda instancia, al no tener en este caso una superficie sobre la que esté actuando la masa, necesariamente este vector estará relacionado con la cuerda, por ende será la tensión que tenemos en la cuerda. Nótese que en la sección de dinámica nosotros no
contemplamos la fricción en la polea. De hecho, se asume que la polea no tiene fricción, que es un sistema ideal. Por lo tanto, básicamente la tensión para M1 va a ser igual a la tensión para M2. Hagamos las ecuaciones correspondientes de la sumatoria de fuerzas. Como ya hemos dicho, en el eje Y no existe ninguna fuerza incidente, por lo tanto solamente haremos la sumatoria de fuerzas en X. Y las fuerzas que tenemos en X, tenemos que considerar en primera instancia de que para M1 el movimiento es descendente, por lo tanto la aceleración está en sentido positivo para M1G. Por lo tanto, comenzaremos colocando a M1G como una fuerza que está en sentido positivo del eje, y en sentido negativo tenemos la tensión. Existe movimiento, hay una aceleración acá. Por lo tanto, esto va a ser igual a M1 por la aceleración. Nótese nuevamente de que al no haber consumo de energía en la polea, tanto la tensión como la aceleración será común para ambas masas, con la única diferencia de que la masa 1 tendrá su aceleración hacia el centro de la Tierra y M2 tendrá su aceleración hacia arriba. ¿Por qué el movimiento ha sido definido de esta manera? Porque en principio hemos visto que M1 es mayor que M2. Si cada masa estuviera en una polea de diferente diámetro, este análisis no sería válido. Para que esto sea válido, ambas cuerdas de tensión tienen que estar a la misma distancia del eje de rotación. Dicho esto, vamos a hacer un análisis para el cuerpo 2. El cuerpo 2 tiene una aceleración hacia arriba, ascendente. Las fuerzas que inciden son las mismas. M2G hacia el centro de la Tierra, T en dirección a la polea. Entonces podemos nosotros plantear nuestras ecuaciones. Nuevamente el eje vertical es al que vamos a darle el denominativo de X, que en este caso estará apuntando hacia arriba, puesto que el sentido del movimiento es ascendente. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, en esta fuerza en particular o en esta masa en particular, será de la siguiente manera. La tensión en positivo, puesto que está en la misma dirección de la aceleración, y en negativo tendremos M2G. Al no haber más fuerzas, son todas las que van a sumar en el primer miembro de la ecuación, y en el segundo miembro tenemos masa 2 por aceleración, que es la segunda ley de Newton, ¿no? Bien, nuevamente tensión y aceleración son las mismas para ambas ecuaciones. Por lo tanto, acto seguido, voy a traerme la ecuación que ya habíamos definido para la masa 1. A esta ecuación le llamaré 1 y copiaré la ecuación de la masa 2.
Esta ecuación la llamaré 2. Y ahora voy a efectuar una suma de estas dos ecuaciones. Entonces, al realizar la suma de estas dos ecuaciones, voy a tener al efectuar la suma de las ecuaciones, esta t se va a restar con esta t, por lo tanto voy a tener 0 acá, y M1G va a sumar, o mejor dicho, va a restar M2G. Y esto va a ser igual a M1A más M2A. Podemos factorizar a la derecha. Si queremos también podemos factorizar G a la izquierda. Y despejar A. Entonces vamos a tener en el numerador G por M1 menos M2. Y en el denominador vamos a tener M1 más M2. Reemplacemos valores. 9,81 para la gravedad. M1 menos M2, 87 kilogramos, menos 54 kilogramos. Y en el denominador vamos a tener 87 kilogramos más 54 kilogramos. Total que esta aceleración va a quedar con 2,29 60 metros sobre segundo al cuadrado. Y para obtener la tensión podemos utilizar cualquiera de estas ecuaciones. Podríamos utilizar, por ejemplo, la de la masa 2. Donde podemos despejar la tensión. M2G está restando a la izquierda, pasará a sumar a la derecha. Entonces el valor de la tensión será 54 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, más 54 kilogramos por 2,29 60 metros sobre segundo al cuadrado.
y el valor de la tensión será de 653,7217 newton. Espero que este video les haya sido de utilidad.